y les enviamos a todos. Los tramposos son otros. Exactamente. Bueno, bienvenidos Dígame que todos. aquí me salió una visita. Ok. Bienvenidos todos a la nueva sesión de esta semana de el Comité de Economía, Empresa y Desarrollo de Benamérica. Hoy tenemos por la propia seguimiento y atención que tenemos a la coyuntura y al día a día en Venezuela, hemos traído a una especialista muy bien informada, muy bien compenetrada con todo lo que estamos viviendo y sobre todo con una demostrada y muy lúcida capacidad de interpretación y análisis. Se trata de la doctora Isabel Pereira, ya es conocida en este grupo, es una gran amiga además y es una persona que a lo largo de su vida ha mostrado una gran concernencia con todos los problemas sociales, económicos y políticos de Venezuela. Escribe en El Nacional, escribe en Ideas de Babel, publican sus artículos también. Ahora le van a publicar en La Gran Aldea. Además tiene varios libros publicados sobre la problemática del rentismo y de la moral en Venezuela. Y trabaja también ocasionalmente con SEDICE. Bueno, sin más, bueno, él tiene un doctorado en Francia, en la Sorbona, ¿no, Isabel? La Sorbona. Sí, sí. En la Sorbona, ella es sociólogo de la Universidad Central y ha trabajado mucho en el sector agrícola, pero no ha sido solamente allí, trabajó en la COPRE también. O sea, tiene una amplísima experiencia y creo que vamos a tener una excelente oportunidad de disfrutar de su planteamiento y su análisis. Adelante, bienvenida, Isabel. Gracias, José Manuel. Como decía, el interés que me mueve para participar en este enorme debate que está ocurriendo en el país y que no debemos banalizar. Yo creo que este es uno de los momentos donde tenemos la posibilidad de realmente llegar al fondo de las cuestiones, porque la experiencia que acabamos de vivir durante los últimos años es una experiencia, yo lo llamé en mi último artículo, una temporada en el infierno, como el poema de Arthur Rimbaud. Una temporada en el infierno porque fue un proceso donde entramos por un camino de destrucción, de pérdida, o sea, de no saber en qué estábamos, o sea, desconociendo las autoridades que teníamos, víctimas incluso de formas de dominación que pensamos que ya la habíamos superado. Entonces, yo creo que este momento es muy oportuno y es muy enriquecedor porque estamos ahorita como cargados de unas experiencias que no teníamos antes. Yo creo que éramos un poco ingenuos y creíamos que íbamos a seguir como veníamos, que siempre Venezuela iba a ser un país con más o menos holgura, que las clases medias se iban a desarrollar, que las diferencias entre los sectores sociales tendrían a disminuirse, etcétera, etcétera, que iba a mejorar todo lo que son la calidad de nuestras instituciones. Sin embargo, los últimos años el camino fue totalmente contrario. Ahora, eso nos lleva a nosotros a buscar la raíz de los problemas. Porque no es cierto que los problemas se van a solucionar con la aplicación de una serie de medidas macroeconómicas, con una dolarización, con un aumento de precio del petróleo, o sea, con medidas macroeconómicas que pueden incidir en mejoras relativas y temporales de la situación que estamos viviendo. En realidad, nosotros estamos confrontando el problema de raíz y de fondo que ha caracterizado lo que es el modelo Venezuela y cómo vemos el modelo Venezuela. Y yo creo que eso es interesante que lo pensemos un poco. Venezuela tiene una característica muy particular en el conjunto de países latinoamericanos y quizás en el mundo. Y es el hecho de que nosotros tenemos una sociedad donde el Estado se convierte en el gran patrón. El Estado es el gran propietario. Y de ahí viene su calificación como de Estado patrimonialista. Ahora, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que el Estado es el dueño de la riqueza nacional. Es el dueño en el sentido de que es el que recibe los beneficios por toda la actividad económica y además tiene la capacidad de distribuir esa riqueza según su propio
intereses, tendencias, ideas, preferencias, etcétera. Entonces estamos frente a un problema muy complejo. Es que tenemos un macroestado que a pesar de todas sus deficiencias y sus incapacidades, es un estado que tiene un poder que nosotros no sabemos controlar y no podemos hallar la fórmula para realmente liberarnos de ese poder absoluto que tiene el Estado sobre los venezolanos. Ahora, ese poder absoluto está ligado a una situación muy peculiar y muy particular, que es el hecho que nosotros y en nuestras leyes y en la Constitución Nacional hayamos consagrado unos artículos que logran o que crean la figura del Estado patrimonial en todo su esplendor. Si bien sabemos que en el artículo 115 de la Constitución se garantiza la propiedad privada, pero al final del artículo dice se reserva por cosas de interés nacional algún tipo de intervención en relación a la propiedad privada, pero la propiedad privada está garantizada. Eso está en la Constitución y me gustaría que ustedes vieran artículo 115. Pero curiosamente, y yo digo esquizofrénicamente, más adelante encontramos dos artículos, 302 y 303, donde esa propiedad que se le garantiza al individuo, al ciudadano, se desvanece. Y entonces dice que por interés público, por el bienestar del país, el Estado asumirá el control, la dirección de todas las actividades económicas que se puedan desarrollar en nuestro territorio. Entonces nosotros vivimos frente a esa enorme contradicción de que por una parte creemos que nosotros podemos ser propietarios de los bienes, que podemos ser propietarios de nuestro trabajo, de nuestra vida, de nuestra libertad, y nos topamos con una situación donde no somos dueños de nada. No somos dueños de nada porque el Estado es dueño de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado es dueño de todo? Cuando el Estado es dueño de todo, no es el Estado, digamos, en todas, digamos, su conjunto de instituciones, etcétera. Es el poder ejecutivo central el que recibe y actúa como dueño y propietario de la riqueza nacional. Cuando esto es así, ocurre un desbalance total entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque entre los tres no hay homogeneidad. Hay un poder que controla la riqueza y la distribuye sin límites. Porque en ninguna ley, en ninguna parte se dice que el Estado tiene que rendirles cuentas a los ciudadanos y que su libertad es limitada, que son gobiernos con límites. Eso no lo dice en ninguna parte. Por tanto, ese poder que concentra la riqueza es un poder que capaz de subsumir los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Entonces tenemos una particularidad. Ahorita estamos criticando mucho lo que está ocurriendo en El Salvador, pero resulta que en Venezuela no hay poder judicial, no hay justicia, no hay Estado de Derecho. ¿Y por qué no hay Estado de Derecho? Porque ese poder está sometido al poder central, que es el que dirige, manda, ordena, distribuye, quita y pone. Entonces, si eso es así, esa aspiración democrática de que exista un equilibrio de poderes, de que pueda ser garantizado el Estado de Derecho, la libertad de los ciudadanos, el respeto a los derechos civiles, etcétera, todo eso se convierte realmente en humo. Y estamos frente a una sociedad donde el autoritarismo se desarrolla sin controles, sin límites, sin capacidad para nosotros detener ese proceso que es realmente destructivo de la posibilidad de vivir en libertad. Uno de los factores que tenemos que analizar en este momento y en esta situación es el hecho de que, dado el poder que tiene el Poder Ejecutivo, logra convertir lo que serían las Fuerzas Armadas Nacionales en una fuerza, o lo que llaman en un ejército que garantiza que su permanencia en el poder, como lo dice permanentemente el ministro de la Defensa, es una permanencia del poder que será de aquí al infinito. Eso me recuerda mucho una anécdota que cuenta Antonio Escojotado del Imperio Romano, donde él decía que había un emperador que se llama Séptimo Severo, que era uno de esos malísimos emperadores, porque realmente uno cree que tiene malos gobiernos o malos dirigentes políticos, pero cuando uno ve la historia universal, uno ve que en todas las sociedades ha habido muy malos dirigentes y muy malos políticos. Ellos han tenido
unos emperadores como Tiberio, Claudio, Nerón, que han sido realmente con obras monstruosas. Bueno, este Séptimo Severo, en el lecho de muerte, le dice a su hijo: hijo mío, no te ocupes de más nada, sino de enriquecer y tener contento a los militares, a los soldados. Ocúpate de eso y olvídate de todo lo demás, que es un poco lo que nosotros vemos en el caso venezolano, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa fidelidad total? O sea, ¿dónde se formó Vladimir Padrino con esa ideología marxista, comunista tan acendrada, donde él dice que no hay ninguna posibilidad distinta a esa de que no se volverá en ningún momento a ninguna forma de liberalización de la sociedad y de la economía, y de que este poder permanecerá para siempre? Entonces, esa fidelidad es respaldada por, digamos, la actitud del poder central que actúa según la prédica de Séptimo Severo. Alimenta el ejército, enriquécelo. Si es necesario expropiar a los ciudadanos, expropialos y favorécelos. Pero tenlos contentos. Olvídate de todas las demás instancias de gobierno. Cuando uno ve esos episodios en la historia y uno se devuelve a Venezuela, uno piensa, bueno, pero esto es algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, en Venezuela tenemos un poder central concentrado. Hay mucha gente en Venezuela que pelean y luchan por una causa que es la descentralización. En Venezuela nunca habrá descentralización mientras el poder central sea el dueño de la riqueza nacional. Porque al ser dueño de la riqueza y distribuidor de la riqueza, el resto del territorio, concentrado territorialmente, el resto del territorio simplemente se sumirá a este estilo y esta forma y este modelo de gobierno. Entonces, en Venezuela no habrá ninguna posibilidad de cambio real y profundo hasta que nosotros no entendamos y comprendamos que teniendo un Estado dueño del patrimonio nacional, es imposible que haya libertad. Es imposible que haya propiedad, que el concepto amplio y profundo de propiedad. La propiedad no es solamente la propiedad de las cosas. La propiedad es la propiedad de tu vida, de tu propia vida, de tu existencia. Es decir, yo aspiro a vivir en tales condiciones, yo aspiro a vivir, yo soy un campesino, yo soy un industrial, yo decido, yo quiero estudiar esto, yo quiero o sea, todas esas cosas que definen nuestros proyectos de vida. Eso forma parte del concepto complejo y profundo de lo que es la propiedad. Igualmente la propiedad de tus bienes, porque la propiedad de tus bienes, ¿qué es? Aquello en lo cual tú has participado, en lo cual tú has contribuido, en lo cual tú te has esforzado por aportar algo nuevo que no existía antes en la realidad. Entonces tú eres propietario de tu vida. Puedes decidir tener un proyecto de vida, eres propietario de tus bienes, aquellos que los bienes no son solamente materiales, son materiales e inmateriales. O sea, aquello que yo produzco con la fuerza que tengo para trabajar y con mis conocimientos y mis capacidades. Puede ser un libro. Yo que lo que hago es producir libros. Bueno, esos son mis bienes. Pero también la propiedad abarca lo más profundo, que es donde realmente se expresa lo que es el ser humano, que es la libertad. Porque la libertad es la libertad de decidir. O sea, yo decido qué es lo que yo quiero hacer en la vida. O sea, ¿cuáles son los horizontes que yo pienso seguir? O sea, ¿con qué aspiro a contribuir? ¿Qué aspiro yo para mi familia? ¿Qué aspiro para mis hijos? O sea, ¿qué esfuerzos hago para mejorarme a mí mismo, para poder vivir con una libertad más plena, que es una libertad de conocer y aprender y de formarme? Entonces, el problema profundo de Venezuela, el más profundo de Venezuela, es que nosotros vivimos bajo un modelo de propiedad que le concede la propiedad según estos artículos de la Constitución y que es practicado y muy bien practicado durante los dos últimos gobiernos de Chávez y Maduro, un gobierno que que intenta apropiarse de todo lo que existe o se mueve en el territorio nacional. Yo he trabajado, como dice José Manuel, mucho con el sector agrícola. No ha habido un peor crimen para los agricultores que la destrucción de la única institución que apoyaba a los campesinos venezolanos, la que les daba los créditos, la que les daba asesoramiento, la que les permitía almacenar, la que lo acompañaba en todo su proceso productivo. Eso era
es una empresa privada llamada Agroisleña. Y de una manera absurda, ignorante, Hugo Chávez decide aniquilar esa empresa. Eso fue una debacle para los productores. Se quedaron en el aire. Agroisleña era el sustituto de un Ministerio de Agricultura y Cría con posibilidades, o sea, orientado a lograr el crecimiento y el bienestar de la población rural. Esa institución fue destruida. Bueno, entonces el tema de la propiedad, y yo insisto, que es un tema que debe ser visto políticamente, porque la propiedad es la que está definiendo las relaciones de poder en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela no hay justicia? ¿Por qué en Venezuela no hay jueces? ¿Por qué los jueces son funcionarios que, o sea, yo diría de 15 y último, que cobran y que si toman una decisión contraria a las que le están solicitando sus jefes, ellos simplemente pierden sus posiciones? Entonces, yo diría que estamos frente a una situación donde tenemos que comprender que no solamente, o sea, esa gran pelea que hay ahorita, vamos a eliminar las sanciones, vamos a esperar que se reconstituya la industria petrolera o a privatizar la industria petrolera, vamos a tener medidas macroeconómicas para que realmente pueda haber una flexibilización de la economía y una expansión de la economía. Todas esas cosas son importantísimas. Pero todas estas cosas están pregadas por el hecho de que nosotros vivimos bajo la tutela de un Estado patrimonialista, un Estado que su fuente de poder se deriva del hecho de ser el dueño absoluto, sin controles ni límites de la riqueza. ¿Quién puede oponerse a una decisión que tome Nicolás Maduro o aquellas que tomaba Hugo Chávez en sus programas repartiendo el dinero del país? Absolutamente no existe ninguna institución ni ningún poder que pueda hacerlo. Entonces, si nosotros no partimos de entender que esa es, digamos, el gran problema, o sea, la falla que hace que nosotros no haya sido imposible crear una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una configuración institucional donde hay un Estado que no está al servicio del ciudadano. El Estado es una presa que es asumida por algunos grupos políticos y que cuando la asumen, la convierten en una presa que va a estar a su servicio particular, como lo estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo grandes denuncias de corrupción. ¿Cómo es posible que en Venezuela se pierdan 3.000 millones de dólares? Y que no haya una reacción total. Y que no haya ninguna fuerza jurídica, ninguna ley, ningún juez que se pare y diga, bueno, estas personas que se apoderaron de esos recursos simplemente tienen que responder al país y devolverlo. Y además, ¿cómo pudo eso haber pasado? Porque no solamente que ese hecho haya ocurrido, sino ¿por qué eso pasa? Entonces nosotros tenemos que seriamente, responsablemente ver al fondo de la cuestión. Mientras el Estado siga siendo el gran propietario, mientras el Estado decida lo que va a hacer con los recursos del país, con los beneficios del país, mientras el Estado se convierta en el tutor de los venezolanos, no en una institución que esté a su servicio, sino una institución que los domina y los somete. Entonces, mientras esa relación o ese contrato social sea el que prive entre la sociedad y el Estado, nosotros nunca alcanzaremos la libertad. Ahora tenemos una ocasión con las elecciones primarias de escoger a alguien que nos represente. Bueno, ¿cuál es la tarea? Que esa persona que nos va a representar realmente asuma las ideas más importantes. Las ideas más importantes en Venezuela son cómo comenzar un proceso de transferencia de poder del Estado a los ciudadanos. Cómo los propietarios en el futuro inmediato son los ciudadanos. Cómo ponemos en marcha una agenda antipatrimonio público que permita que se devuelva todo lo que se le ha robado a los ciudadanos. Cómo creamos un nuevo modelo de gobierno parlamentario, como hablábamos antes, donde los poderes se equilibren, donde se respete el legislativo, donde el legislativo legisle y no le ceda el poder de legislar al presidente de la República, como ocurre usualmente en Venezuela.
donde haya un poder judicial que sea, digamos, la máxima expresión del Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Entonces el problema es profundo y complejo. Entonces yo lo que los invito a ustedes es que reflexionemos. No es un detalle, digamos, académico, de una persona que lee libros y dice cosas. No, no, no. Es una realidad. Mientras nosotros no comprendamos que vivimos bajo la égida de un Estado que tiene el poder casi total, nosotros nunca seremos libres. Ni podremos ser propietarios en el sentido amplio, como decía antes, de nuestra propiedad de la vida, de los bienes y de la libertad. Entonces, la convocatoria que yo hago es que profundicemos en el tema. O sea, ¿qué significa que la descentralización sea imposible? Es imposible porque eso lo define, es el poder central que tiene el poder concentrado. Bueno, entonces esta es la idea central que yo quisiera que pudiéramos conversar. Hay personas aquí que yo sé que son muy inquietas, incluso personas que han pertenecido a los cuerpos militares. Nosotros ahorita, lo que yo siento como venezolana es que nosotros las Fuerzas Armadas no existen. Porque las Fuerzas Armadas, desde el momento es que están a favor de la imposición de una ideología, están contraviniendo totalmente lo que pauta la Constitución, que es una institución que la Fuerza Armada que está al servicio, a nuestro servicio, para proteger nuestro territorio, para defendernos, no una institución cuyo fin u objetivo sea trabajar en pro de la imposición de una ideología, además históricamente derrotada en el mundo entero. Entonces, esta es la idea central que yo quisiera dejarles como producto de mi reflexión. He estado trabajando mucho en la parte agraria, agrícola, agroalimentaria. Quizás más adelante, si les interesa, les puedo dar alguna información. Pero yo considero que el núcleo del problema está ahí. Si no entendemos, y fíjense una cosa, hay que pedirle a los candidatos a la primaria que ellos expresen, den muestras de que ellos entiendan que este problema central de Venezuela es real, existe, que Venezuela es un Estado, un país con un gobierno y un Estado dueño del patrimonio nacional, que ellos son los dueños de la riqueza, que ellos lo distribuyen como les da la gana, que ellos enriquecen a quien quieren, ellos empobrecen a la sociedad y no les importa. Sí. Entonces, pidámosles a los candidatos que ellos reflexionen sobre este tema porque es un tema fundamental. Si no entendemos eso, todas las medidas son medidas pasajeras a corto plazo, podremos tener algunas solvencias macroeconómicas temporales, etcétera, pero no vamos al fondo del problema. Entonces, insisto en que entendamos la significación de que nosotros vivamos bajo el dominio de un Estado y de un poder ejecutivo patrimonialista. Muy bien. Eso es lo que quería yo decir. Muchas gracias, Isabel. Creo que has hecho un esfuerzo muy importante de síntesis y has puesto, digamos, como quien dice, has puesto el mingo bien lejos. En bolas criollas decimos que cuando el mingo es lejos, el juego es difícil. Entonces, vamos a abrir el derecho de palabra. Quisiera, como siempre, insistir en que se concentrara más en hacer preguntas y no hacer planteamientos muy extensos. Tenemos una hora para aprovechar esta oportunidad y para, digamos, procurar que Isabel, que tiene muchísimas cosas importantes que decir y las ha dejado, pienso yo, para la respuesta. El título de esta conferencia era la coyuntura político-electoral y la crisis económica. De alguna manera ella la ha manejado en su nudo fundamental, el problema social. Y para no encadenarme yo tampoco, le quiero hacer una primera pregunta, pero la puedo responder de último. ¿Qué ha pasado con el proceso migratorio y la crisis económica y el proyecto político? Por ahí están diciendo que están desapareciendo las clases medias en muchos países. En el nuestro emigró una parte importante de ella. Y sin clases medias, el proceso político es más difícil. Esa es mi pregunta.
pero no quiero que la respondas de primero, te la guardas por ahí. Ya Osvaldo Rangel levantó la mano. Adelante, Osvaldo. Y Gonzalo, ¿quién de los dos levantó la mano primero? Osvaldo, Gonzalo. Gonzalo y después Osvaldo. Anótense, por favor, en el derecho de palabra todos. Adelante, Gonzalo. Con el permiso de Osvaldo, primero quiero felicitarla porque me ha dado un baño de agua fría. Realmente interesantísimo lo que ha dicho sobre la Constitución y el problema de la Constitución, porque hasta ahora todas las luchas las hemos hecho en base a que la Constitución del 99 es buena, es viable, es posible. Sin embargo, usted está levantando una señal de alarma peligrosísima, que es perder todo lo que hemos hecho porque cualquier equipo que venga nuevamente basado en la Constitución va a ejercer una nueva dictadura. Aquí me anoté los artículos 302 y 303. Probablemente hayan algunos otros que pongan ese estado con una macrocefalia del Poder Ejecutivo. Mi pregunta es cómo solucionar esto tengo dos alternativas que yo veo. La más difícil es que producido el cambio hay que llamar a una constituyente para rehacer la constitución. La segunda sería si usted puede indicar que poniéndole cuidado a estos dos artículos y quizás un par de artículos más, solamente con una convocatoria a una enmienda de la Constitución, se podría evitar esa macrocefalia. Bueno, realmente para que digamos, ese Congreso, Asamblea Constituyente, pueda tener sentido, lo primero que hay que entender cuál es el gran cambio que tiene o sea, que tenemos que lograr, por qué tenemos que luchar. Porque ahorita hay un Congreso de refundación que está animado por una cantidad de personas muy notables. Pero yo pienso tener una conversación con ellos, pero yo digo, bueno, pero si el tema central en Venezuela es que los ciudadanos o sea, están totalmente ausentes de la actividad económica en un sentido, digamos, un poco amplio y exagerado, porque todo el poder está concentrado en manos del Estado. El Estado es el que decide. El Estado es el dueño de la industria petrolera. Yo hice un estudio recientemente comparativo de la industria petrolera venezolana con la Noruega y hablaba con el cónsul de Noruega y él me decía, pero es que ustedes tienen la culpa de lo que le pasa porque ustedes hacen todo al revés. O sea, ¿cómo es posible que desde el despacho del presidente de la República se dirige la industria petrolera? Que los miembros de la directiva de la industria petrolera sean los ministros del presidente, los amigos y familiares del presidente, las personas que al presidente le da la gana de poner ahí. Y que eso no sea como en Noruega, que en Noruega eso está totalmente fuera del ámbito del poder ejecutivo, Noruega es un reino. Y sin embargo, ellos no actúan como reyes, ellos actúan ahí como unos demócratas liberales y parlamentarios. Ellos dejan que esa industria, ellos dicen que sea gobernada por los que saben de esa materia. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela? Que el problema en Venezuela en realidad no es el petróleo. El problema es la política petrolera que hemos tenido al frente. Una posibilidad de cambio a través de una reforma constituyente solamente tendría sentido si logramos comprender la significación cultural, antropológica, sociológica y económica que tiene el hecho de que el poder central en Venezuela sea el dueño y el distribuidor de la riqueza. Que es capaz de condenar a sectores de la población a la pobreza y de enriquecer a otros. Nosotros tenemos siempre frente a nuestros ojos las imágenes de aquellos personajes enriquecidos por una decisión del poder central, pero entonces hablamos de corrupción. Eso no es un hecho solamente de corrupción. Ese es un resultado de la deficiencia de nuestro modelo, del modelo de propiedad que ha convertido el poder central en el eje, en la institución que manda en el país sin limitaciones totalitariamente, o sea, un poder que te da, es como que tú en tu casa tienes tu familia, nadie trabaja y tú recibes todo el dinero y tú decides con eso lo que te da la gana. Eso es lo que pasa en Venezuela. Entonces, cualquier reforma constituyente tiene que pasar primero por comprender la dimensión
de la significación política de la propiedad en la estructura institucional del país. Es decir, nuestras instituciones están sometidas al poder central y al poder ejecutivo. ¿Por qué no tenemos jueces? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué nosotros no tenemos jueces? ¿Por qué se legisla en base a las instrucciones del ejecutivo y no en base a la propia dinámica autonómica del poder legislativo? Yo siempre pongo, cuando estoy en clase con jóvenes, yo le digo, mira, es como que si tenemos 3 personajes. Uno que mide 1,90 y 2 que miden 1,20. El que mide 1,90 además es forzudo, pesa 200 kilos. Ese pone la mano en la cabeza de los ojos y los aplasta. Y eso es lo que pasa en manera figurada en Venezuela. Entonces no tenemos poder, no tenemos poder legislativo, no tenemos jueces, no tenemos Estado de Derecho, y ese es el fondo del problema. El problema no es simplemente las sanciones económicas, esas se pueden resolver. El problema no es que se dolarice o no. El problema no es que aumente la producción de petróleo, tampoco, porque puede aumentar la producción de petróleo, puede abrirse el mercado, puede quitar las sanciones y seguimos viviendo con el mismo modelo. Y eso no es posible, eso no es lo que realmente nosotros responsablemente a lo que tenemos que aspirar. Gracias. Bueno, oigo más Osvaldo. Ajá, bueno, completando, la felicito, muy buena y extraordinaria el planteamiento, pero preocupante, como dice Gonzalo. Indudablemente, pues, que un cambio de esa naturaleza, pues, obedece, pues, a un esquema constituyente que hay que realizar para entrar en ese nuevo concepto que usted está planteando y está poniendo el dedo sobre la llaga, porque, como dijo Gonzalo, si hay un cambio político con un nuevo equipo de gobierno, vamos a incurrir en el mismo tema. El tema de trasfondo entre lo social, político, también es jurídico, porque desde 1810, que era una capitanía general, y después hasta 1830, que se constituyó la primera constitución, pues Venezuela pues, tomó una configuración política donde ninguna familia que antes en la colonia eran la dueña de los grandes terrenos y los grandes territorios de la Capitanía General, y el Estado entró a tomar posición como dueño absoluto, y obviamente pues todo eso obedece pues a esa tradición monárquica donde el Estado soy yo, donde el rey decía el Estado soy yo. Mi pregunta en concreto, para no extenderme mucho, entonces usted plantea, Isabel, un cambio profundo del concepto de propiedad dentro de la Constitución, y donde el Estado dejaría de ser titular del suelo para que entonces todos los ciudadanos como nosotros podamos tener derecho a participar o a tener Dijiste la tenencia. suelo, Osvaldo, dijiste suelo y Suelo. subsuelo. Subsuelo y suelo, ojo, suelo y subsuelo, son dos Ujú. conceptos jurídicos distintos. Entonces, obviamente, pues allí la situación se plantearía dentro de esa constituyente un cambio absoluto de esa propiedad, porque generaría, no es fácil. ¿Cómo, No. cómo se lo plantea usted para Bueno, transmitir o trasladar esos niveles o esa forma de propiedad? la primera cosa, yo diría, es que nosotros tenemos que humildemente abrirnos a entender y aprender. O sea, antes de lanzarnos, porque incluso yo he hablado con muchos abogados constituyentes, porque realmente yo descubro esto, la contradicción que hay entre el artículo 115 y los 302 y 303, haciendo mi segundo libro que se llamaba Por un país de propietarios, estando yo en los Estados Unidos. Yo llamo a algunos amigos constituyentistas y ellos me devuelven después la llamada, y la sorpresa mía es que para ellos fue una sorpresa lo que yo les estaba diciendo. Entonces me dicen, lo que tú dices es totalmente cierto, pero podemos avanzar en un camino de transformación del país de una manera gradual. Y incluso me recomendaban que yo no utilizara estos argumentos públicamente, sino que me lo tuviera más o menos bajo, yo diría que me los reservara. Entonces yo con el paso del tiempo yo me digo, pero es que no es posible.
Si nosotros no hacemos el esfuerzo de entender y de comprender qué es lo que por qué pasa lo que pasa en Venezuela. O sea, por qué es ese abuso del poder? ¿Por qué los presidentes de la República no tienen límites? O sea, ¿por qué se pueden ejercer acciones despóticas, crueles contra la población y la población está inerme? No es posible que se defienda. Entonces, todo eso ocurre porque tú tienes un poder concentrado que, que asume lo que le dijo Séptimo Severo a su hijo, que tiene la guardia pretoriana cuidándola para que mantenerla en el poder, y donde le dice, bueno, mira, alimentalos, expropia a los ciudadanos si es necesario y déjalos tranquilos para que ellos sean los responsables de que tú continúes en el poder. Yo en estos días me sorprendí mucho porque yo fui a cambiar un caucho del carro. Entonces entro a un sitio que es grande, amplio, donde tenían ventas de aceites y restaurantes. Y entonces me dice uno de los trabajadores, esto es de un teniente. Y yo digo, y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y cómo ese teniente, con ¿Cómo ese es eso? salario que tiene, logra ese salto económico tan bravo que lo lleva a ser dueño de este minicentro comercial donde presta servicio? Entonces, ¿y eso por qué? Porque ellos son la guardia pretoriana de aquel que es el dueño de la riqueza del país. Entonces, yo diría que lo primero que tenemos que hacer, yo no soy tan partidaria de lanzarnos de lleno a un proceso constituyentista. Yo creo que lo primero es la toma de conciencia de los ciudadanos, del liderazgo. Yo no he oído hablar a ninguno de los líderes que están ahorita debatiendo para las elecciones primarias de lo que son los temas fundamentales. ¿Cuáles son los temas fundamentales en Venezuela? ¿Cómo avanzamos a un modelo de gobierno distinto, semiparlamentario, donde haya controles? Porque nosotros íbamos con un gobierno que no tiene ni controles, ni le rinde cuentas al país. Entonces, eso es una cosa fundamental. Tenemos que plantearle al país que hay que tener un modelo de gobierno distinto, donde el presidente de la República deje de ser esa especie de zar que está ahí en su trono y decide lo que da la gana y tiene un grupo alrededor con el cual se confabula para apoderarse de la riqueza y no le importa lo que está ocurriendo en el país, etc. Entonces, eso es un tema fundamental que lo podemos ir avanzando. ¿Cómo podemos avanzar nosotros o sea, hay un tema que es central. En Venezuela no existe un proyecto educativo nacional, un proyecto educativo que sea pensado en función de hacer que la ciudadanía tenga cada vez más posibilidades y capacidades. Yo acabo de venir por una autopista y todas las autopistas aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, están ocupadas ahorita por jóvenes de algo que llaman la chamba juvenil. Ajá, ¿qué es eso? Eso es sacar a los niños de la escuela, porque están en la edad de educarse, de aprender, de tener un dominio, de tener un oficio. Entonces, en lugar de eso, yo gobierno, dueño de la riqueza, yo les voy a dar un salario miserable para que me pinten las calles y me tapen los huecos. Entonces, yo les robo a los jóvenes su futuro. Y lo hago porque yo tengo el poder, porque yo soy el dueño de la riqueza y porque la Fuerza Armada me está protegiendo. Entonces, tú ves, o sea, yo lo acabo de ver hace una hora, toda la autopista de Prado del Este llena de muchachos jovencitos, todos con tapando unos huequitos, barriendo. Y yo decía, pero si ese niño debe estar estudiando, ese niño debería tener la posibilidad y oportunidad de estudiar. ¿Por qué le estamos robando esa oportunidad? Entonces, no soy partidaria de lanzarnos de cabeza en un proceso constituyente. Yo creo que el proceso ahorita es un proceso más bien de carácter cultural. Nosotros tenemos que entender lo que le pasa al país. Nuestros líderes tienen que asumir un discurso que refleje esa comprensión del país y dejarse de pelear con tontería. El problema ahorita no es privatizar o no privatizar a PDVSA. PDVSA es una empresa que no genera ganancias operativas. PDVSA está viviendo de lo que le aporta el Banco Central de Venezuela, y porque le están cobrando, digamos, compulsivamente las deudas internacionales. Por eso que PDVSA está ahí. Entonces, el problema nuestro es privatizar a PDVSA. No, el problema no es ese. El problema es que nosotros entendamos ahora
que nuestro liderazgo lo entienda, que nuestros militares lo entiendan, que nuestros profesionales lo entiendan, que no podemos seguir viviendo en una sociedad donde el ciudadano es dueño de nada y el presidente de la República es dueño de todo, porque eso simplemente son formas totalitarias de gobierno, por muy comunicativas que sean, pero son formas totalitarias de gobierno y de robo de la libertad de las personas. No se oía. Adelante, contraalmirante Daniel Comiso. Ya, buenas tardes. Caramba, Gracias, Isabel. un placer compartir este espacio. Mi pregunta va más hacia la parte de las primarias, que era el segundo tema, y vamos a decir así, parte de esta discusión de esta tarde. Sin embargo, quería preguntar lo siguiente. Yo siempre vi con beneplácito la descentralización que se trató de llevar a cabo en el gobierno, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y doctora Pereira, eso que usted ha explicado hoy me ha aclarado perfectamente que eso es lo que hay que hacer. Y me da la impresión que por eso fue que lo sacaron. Me da la impresión que por eso fue que lo sacaron. Porque de alguna manera todo apuntaba para allá. Yo recuerdo que en aquella época se hablaba inclusive, ya los gobernadores comenzaban a ser autónomos, los estados comenzaban a producir sus propios recursos bajo control de sus gobernadores que aún no habían hecho sus constituciones estatales. O sea, íbamos a pasar a ser, si no me equivoco, una república federal. Y eso fue lo que cortaron. Eso fue lo que cortaron quienes lo cortaron. ¿Por qué? Porque precisamente, seguramente ellos sabían que detrás de todo ello venía esto que usted está planteando, que es lo ideal. Pero bien, asumiendo que se logra que estos aspirantes en las primarias aclaran esa situación y satisfacen esas inquietudes. ¿Cómo ve usted que podemos hacer un acople para tener un control del sistema de votación para defender los resultados que el pueblo de Venezuela establezca en las primarias y en las que vengan después, que no lo hemos tenido ahora? Una acotación. Obviamente que no tenemos Fuerza Armada, pero tampoco tenemos república. Y usted muy bien lo ha dicho, no tenemos una república, tenemos un régimen todopoderoso, que usted decentemente lo ha llamado plenipotenciario, pero todos sabemos que es un régimen criminal transnacional es multidisciplinario, o sea, él abarca todas las disciplinas de la delincuencia internacional organizada. Pero bueno, eso lo tenemos claro. Sin embargo, ¿cómo podemos organizarnos para construir esa fuerza alrededor de esos planteamientos en los cuales todos asumimos que ya creemos, para lograr establecer que se respete el resultado de esas votaciones que ya sabemos que vamos a ganar? Yo diría que estamos frente a una gran oportunidad de los ciudadanos como usted, como todos los que están participando en este evento, asuman la responsabilidad que tienen con su liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo que está ahí. A lo mejor no es el mejor, a lo mejor no es lo que nosotros queremos, pero ahí está. Y son gentes que están luchando por el país, sean cuales sean las condiciones. Entonces yo diría, lo primero que nosotros tenemos que lograr es que esta gente comprenda la magnitud del problema que están enfrentando y que con esa comprensión ellos diseñen un camino que le permita convocar legítimamente a los ciudadanos a defender sus votos. O sea, tenemos nosotros que hacernos responsables con nuestros votos. Tenemos nosotros que hacernos responsables en algo que es muy particular. ¿Cómo lograr que este liderazgo que está compitiendo en este momento eleve su discurso y se dirija a los grandes problemas nacionales
y convoque al país en función de grandes tareas, tareas difíciles y complejas, porque lo que hay que hacer en Venezuela no es fácil. Nosotros tendríamos que rehacer las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Nosotros tenemos que rehacer todo el aparato económico. Nosotros tenemos que rehacer un conjunto de leyes que son negativas y que le roban el poder al ciudadano. O sea, tenemos que intentar poner en marcha un nuevo modelo de gobernarnos. O sea, tenemos tareas inmensas. Entonces yo diría, la primera cosa, y por eso yo participo cuando José Manuel me llama para estas conversaciones que son tan importantes y útiles, la primera cosa es crear conciencia. O sea, ciudadanos conscientes de cuál es el problema del país. Liderazgos conscientes. Usted, Daniel Comiso, ¿cuál de los candidatos a las primarias tiene cerca y puede conversar con él? ¿Por qué no trata de saber qué es lo que tiene esa persona entre pecho y espalda y qué es lo que aspira y por qué está participando en las elecciones primarias? Que no es simplemente por tomar una cuota de poder o por hacerse popular o porque yo fui candidato, no. Vamos, o sea, trabajando como ciudadanos responsables, que somos responsables de nuestras vidas, porque eso es lo que está en juego. Entonces, yo diría, lo primero es, yo le doy muchísima importancia a los aspectos socioculturales, a los aspectos ya más ligados a la posibilidad de lograr una circulación de las ideas. No se cambia nada hasta que no cambien las ideas. Entonces, usted, Daniel Comiso, Osvaldo Rangel, o José Manuel, Gonzalo Guerrero, José Baral, diríjanse a los que tienen cerca, porque ustedes son personas notables. Hablen con ellos. ¿Cuál es? O sea, pregúntele qué es lo que pasa. La primera pregunta, mira, explícame por qué pasa en Venezuela lo que está pasando. ¿Y por qué tú crees que eso, cuáles son las causas de que esté pasando lo que está pasando? ¿Por qué 7 millones de venezolanos tuvieron que salir corriendo del país? Porque querían, por sobrevivir, por poder mandarle después en 50 o 40 dólares mensuales a su familia. O sea, ¿por qué está ocurriendo esa cosa tan terrible? ¿Por qué ayer sale la noticia de que un grupo de personas ligadas al gobierno se robaron 3.000 millones de dólares? ¿Dónde está el límite y el control del poder? ¿Qué haría esa persona que está liderizando? Porque a lo mejor vamos a votar por ella o por otra, para que en Venezuela existan los límites y los controles y la responsabilidad, que son la base para que pueda existir un Estado de Derecho. Entonces yo digo, la primera cosa es, yo me siento en el papel de divulgadora. Con lo poco que yo pueda saber, con todo el esfuerzo del mundo, escribiendo mis artículos en la prensa y por los medios electrónicos, tratando de llevar una idea, o sea, de llevar una idea al corazón y a la cabeza de las personas. Hagamos eso ya. Porque esa es la única manera, es llegarle al corazón, al cerebro de las personas y que ellas se hagan responsables. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana que nos las han robado. Eso es. O sea, nosotros no hemos podido ejercer nuestra responsabilidad ciudadana. Ahorita están ese grupo de delincuentes ahí que se han robado el dinero de las escuelas, la Bolsa Club, que es un atraco que le hacen a la familia, una especie de chantaje para que se mantenga fiel al gobierno. Vamos a hacer circular las ideas, porque es el único camino que tenemos ahorita, porque las cosas, los países, las sociedades, históricamente, mundialmente, se ha demostrado que cambian cuando sus ideas llegan a un punto en que explotan y la gente asume una realidad y una verdad. Entonces, yo creo que tenemos que exigirle, la primera cosa es, exijámosle al liderazgo una posición responsable. Responsable con hechos cotidianos, pero responsable con hechos fundamentales. Porque yo puedo ayudar o apoyar o pasarle la mano a alguna persona, pero yo tengo que luchar para que esa persona se pueda educar, para que esa persona tenga posibilidad de desarrollar sus capacidades, para que no siga existiendo el programa Chamba Juvenil, que tiene a los muchachitos, a esos muchachos de 15, 16, 17 años en las calles
perdiendo el tiempo que podían estar en sus escuelas, en sus liceos, en sus colegios técnicos que en Venezuela no existen, aprendiendo. Entonces yo creo que tenemos una tarea inmensa. La tarea es que todos somos responsables. Yo soy responsable de tratar de comunicarme con todo aquel que pueda, y si puedo acercarme al liderazgo, hablar con el liderazgo y decirle, bueno, mira, ¿qué es lo que tú le propones al país? ¿Tú estás consciente de que la realidad del país está predeterminada y sobredeterminada por esta situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que cambien las leyes? ¿Cómo hacemos para que haya justicia? ¿Cómo hacemos para que los maestros, ahorita los maestros están en la calle, pero la lucha de los maestros tiene que ser trascendente, porque esa lucha de los maestros, que empieza por una lucha por el salario, tiene que llegar al punto de exigir que Venezuela, la educación sea una posibilidad que tengan todos los ciudadanos, no importa cuál es su género, su raza, o lo que sea. O sea, que todos los ciudadanos tengan la capacidad de aprender y de que tengamos los mejores maestros, cada vez mejores, y no estas personas que están ahorita en las calles luchando porque no tienen ni siquiera para comer. Entonces yo creo que los temas, o sea, hagamos cada uno una agenda con los temas que nos parecen los más importantes y trabajemos con los líderes que tenemos alrededor, con las personas que tenemos alrededor, convertámonos en divulgadores y exijámosles después. Ajá, y es muy importante que cuando vas a escoger a un candidato a las primarias, ese candidato a las primarias responda a las exigencias que tú tienes y cuida el voto. O sea, y mantente como un ciudadano responsable cuidando ese voto. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer en lo inmediato. Somos la mayoría del país. Entonces es insólito que nosotros no podamos lograr un cambio por vía pacífica electoral. Gracias. Así es. Hay una proposición que escuché en los últimos días y que está un poco cercano a lo que usted acaba de decir. La proposición es que la primaria le pida a cada candidato su respuesta a un cuestionario de 10, 20, 30 preguntas con máximo media cuartilla de respuestas. No que escriban la historia de Venezuela en cada una de sus respuestas, porque entonces nadie lo va a leer. Ese cuestionario se convierte en un plan de gobierno, que inclusive puede ser un plan de gobierno de cercanía entre el candidato ganador y los demás candidatos para que podamos salir adelante con el país. Entonces, la pregunta mía sería esa proposición. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Usted cree viable ese cuestionario? Me parece magnífico que nos comprometamos a hacer ese cuestionario, pero que también en el cuestionario le exijamos a esos candidatos que una vez realizadas las elecciones se comprometan a ellos respaldar al ganador, que salgan de su parcelita, de su territorio pequeño, de su compinchajo que tengan. Y mezquindades. Y mezquindades. Y actúen como... El tema en Venezuela es convertirnos en ciudadanos responsables, en individuos responsables, porque el Estado nos robó hasta la posibilidad de sernos responsables, porque el Estado te decía, bueno, mira, aquí esto es gratuito, yo te doy esto, te doy la bolsa de comida, como me decía mucha gente en esas caseríos en que he trabajado, es que nosotros no queremos que nos sigan obligando a poner una franela para darnos una bolsa de comida. Yo quiero trabajar, señora, yo quiero trabajar y que con lo que gane yo alimente a mi familia. Entonces, esa posibilidad en Venezuela ha estado totalmente saboteada por el populismo de estos gobiernos. Entonces, yo creo que ese cuestionario lo podríamos hacer, incluso que lo hagan lo sometan por estas vías de comunicación, que lo empecemos digamos, a apoyar, a pedir apoyo para eso, pero que las preguntas sean las preguntas trascendentes, fundamentales, en lo inmediato y lo inmediato. Porque no solamente hay que luchar por las grandes transformaciones que son más lentas, que llevan más reflexión, que llevan mucha organización, también tenemos que responder a problemas. Yo les puedo brevemente hablar de algo que me motiva mucho. Yo estoy trabajando ahorita con los productores agrícolas. Y lo que yo he aprendido haciendo los estudios del sector agrícola es que en Venezuela nunca ha existido la intención de que los agricultores, el mundo rural crezca, se desarrolle y viva en condiciones de bienestar.
Cuando tenían poder, hicieron una cosa que se llamó reforma agraria, que era darle un pedazo de tierra, pero no sin el título de propiedad. Luego el Estado, en la medida en que si tiene recursos y suben los precios del petróleo, entonces importa los alimentos. Cuando importa alimentos indiscriminadamente, arruina a los productores. Si no tiene mucho dinero, controla los precios. Entonces también arruina a los productores porque entonces le pone controles de precios que no tienen nada que ver con la inversión que ha hecho el productor o con los compromisos financieros que tiene el productor. Entonces ahí tenemos una realidad que la podemos ver de cómo el Estado actúa irresponsablemente. El tema nuestro es convertirnos en individuos responsables cada uno de nosotros. O sea que esto que yo estoy hablando, que están hablando ustedes, las preguntas tan importantes que han hecho, obedecen a esa necesidad que tenemos imperiosa de ser y hacer y actuar como individuos responsables por el futuro del país. Y de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer en las primarias? ¿Cómo le vamos a exigir, qué le vamos a exigir a los candidatos? Porque en lugar de sentarnos a criticarlo, de que si dijo esto, que se equivocó, vamos a plantearles, a ofrecerles, como estaba diciendo, o sea, como decía Gonzalo Guerrevere, vamos a enfrentarlo con unas ideas y a combinarlos, a que ellos digan, apruebo eso, no lo apruebo, lucharé por eso, me comprometo con eso, soy responsable con eso. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer, de infinitas maneras, infinitas metodologías, pero que cada uno de nosotros como individuo responsable asuma su tarea. Yo trato de hacer lo más que pueda. Y yo sé que ustedes también. Entonces, tratemos de colectivizar, que si esa palabra en este caso sí vale, la idea de que debemos convertirnos en ciudadanos responsables. Y con las elecciones primarias tenemos una responsabilidad. Dejemos la frivolidad de estar peleando porque fulanito dijo esto y el otro lo contradijo. No. Vamos a pedirles a ellos que asuman las tesis fundamentales para cambiar el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Es mi opinión. Quiero hacerte, o sea, me parece muy bien todo el planteamiento. Yo tengo no sé si la desventaja o la diferencia de que yo me formé en el área de la gerencia pública, fiscal y financiera. Yo trabajé casi una gran parte de mi vida con finanzas públicas. Y lo que yo veo en este momento es que a lo mejor están en las mejores condiciones, no para expropiar nada ni para quitar nada del Estado, sino para rescatar la osamenta que está quedando. Porque realmente el Estado está quebrado. Si existiera la quiebra de un Estado, el Estado de Venezuela está quebrado. No hay ninguna empresa. La razón básica de que no pueden aumentar los sueldos es que no hay capacidad, porque nuestro excedente básico venía del excedente petrolero, de lo que producía el excedente, bien sea porque aumentaba la producción o porque venían esos ciclos de alza de precios del petróleo. Entonces, yo creo que en alguna medida el planteamiento tiene viabilidad en el sentido siguiente. Si tú tienes una empresa quebrada, es más fácil que los dueños te la entreguen. O sea, yo, por ejemplo, le digo a la gente, yo no sé quién quiere ser presidente ahorita, porque querer ser presidente ahorita es querer meterle mano a un negocio bien difícil. ¿Cómo se rescataría Venezuela? Ya todo el mundo lo sabe, lo empezaron a decir los economistas que trabajan en el área internacional, en la banca, etcétera, con un gran apoyo financiero externo que permita, digamos, sostener un proceso, una especie de plan Marshall. Ahora, si el plan Marshall tú lo consideras como un crédito que le va a dar a alguien, ¿quién es el fiador? No puede ser el Estado venezolano, que está todo quebrado. Tiene que ser los ciudadanos en un sentido no solamente figurado, sino con ese cambio que tú planteas. Es decir, con un cambio en el cual la economía va a pasar a ser realmente responsabilidad de quienes son los que hacen la economía. Es decir, la población, los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo con mi pregunta, pero ahora te la redondeo un poquito más. Mi pregunta inicial era, ¿qué pasó con las clases medias? Una parte de la clase media está afuera, una parte muy importante, y la que está adentro está muy arrinconada y muy deteriorada económicamente. Entonces,
¿cómo ves tú asociando el cambio social del país muy empobrecido con el proceso de las primarias? Es decir, ¿cómo la gente va a ser motivada? Yo no sé cuál es, probablemente la voluntad de votar no es muy alta ahorita, pero ¿cómo hacer para que la gente vaya a votar ahorita o se estimule a votar con un país quebrado? ¿Y cómo hacer dentro de ese esquema para que la comunidad internacional nos apoye y el propio país elabore los cambios para que la diáspora participe tanto en las primarias como en las elecciones? Esas son las dos preguntas. O sea, estamos en un proceso de cambio económico trascendental que abarca lo jurídico, pero que lo económico es casi que muy fácil, digo yo, o por lo menos está como muy directo. Y la otra es cómo integrar la voluntad de la población en términos políticos para ese cambio que necesitamos de recuperar el país y la democracia. Hay una frase, hay un artículo de Ixen Martínez en una página en la cual yo colaboro que se llama Ideas de Babel, que los invito a que la vean. Entonces él cierra el artículo citando una frase de Rómulo Betancourt dirigido al creador de la OPEP, ¿cómo se llama? Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pérez Alfonso. Entonces le dice, Juan Pablo, en realidad el petróleo es una vaina muy seria. Tenemos que ponernos a estudiar, ¿no? Porque no sabemos qué podemos hacer con eso. Entonces, ahorita yo diría que lo económico es fundamental, pero lo fundamental es que comprendamos la raíz del problema. Porque ninguna solución macroeconómica tiene vigencia si no tiene vigencia, digamos, en el mediano y largo plazo. Puede que lo tenga un efecto, ¿no? Algunas medidas macroeconómicas, pero no son soluciones al problema de fondo del país. Lo que he estado hablando aquí es que el país tiene un problema de fondo. Y ese problema de fondo, de ese problema de fondo se han desprendido toda ese archipiélago de problemones que tenemos, que estamos quebrados económicamente, que estamos quebrados culturalmente, que las empresas del Estado no sirven ninguna, que los salarios de la gente no, o sea, todo ese mundo terrible y oscuro. Yo lo llamo ahorita, los invito por cierto a leer mi artículo del domingo en El Nacional, que se llama Después de una temporada en el infierno. O sea, después de esa temporada en el infierno, que el esfuerzo es que comprendamos que las soluciones macroeconómicas son necesarias e imprescindibles, pero que no es la solución si esa solución no va acorde con cambios políticos, porque el problema es político. El problema es político relativo a la estructura del poder que gobierna y domina Venezuela. Entonces, ahí es donde está el problema. Y son generalmente las instituciones políticas las que deciden hasta en el terreno económico. Entonces, la autonomía de la economía es muy relativa. Nosotros tenemos que enfocarnos a buscar o a ahondar o a lograr expandir una visión distinta de los problemas de Venezuela, que no son solamente problemas macroeconómicos, que es verdad que los salarios están bajos, que la gente se está muriendo de hambre, pero hay un problema de fondo que produce todo eso. O sea, eso no es generación espontánea. O sea, que los salarios estén destruidos y no haya capacidad, como parece que enfrenta el gobierno ahorita, no tiene ninguna capacidad para mejorarlo. Eso es producto de una serie de problemas que están en el fondo, que son los que nosotros tenemos que empezar a hacer aflorar. La idea es, metamos el dedo en la llaga. O sea, la clase media, ¿qué pasa con la clase media? La clase media, yo escribí un ensayo en México, que me premiaron por eso, que llamaba Clase Media Portadora de Libertades. Entonces yo decía, es que el poder de la clase media se deriva de lo que ellos son en sí. Ellos no son clase media con poder porque son propietarios o porque son ricos, sino porque están cargados de ideas, de proyectos, de posibilidades. Entonces, la clase media en Venezuela ha disminuido, pero sigue existiendo. Está ahí. Trabajemos con ellos.
Trabajemos con ellos y que nos ayuden toda esa gente clase media que salió del país, que están en la diáspora y que muchos aspiran a regresar. Entonces, hagamos una confluencia entre ellos, que se comuniquen, que entendamos que la raíz del problema no es solamente un problema económico. Y el problema económico es resultante ¿de qué? De que en Venezuela hay un poder total, una concentración total del poder en manos del presidente de la República. La industria petrolera, por ejemplo, es un patio dominado por el presidente de la República que quita y pone a quien le da la gana. Y que esto se ha hecho más grave en las últimas décadas por la intención de que ese modelo que ya venía de atrás se dé un salto hacia el socialismo colectivista. Porque no es cierto que eso empezó ahora, eso viene de atrás. O sea, viene desde el principio, cuando nosotros empezamos a construir la sociedad democrática venezolana, le dimos toda la responsabilidad al Estado. La educación venezolana está controlada toda por el Estado. Las universidades ahorita están quebradas porque el Estado le cortó el suministro. Entonces nuestras universidades autónomas, que son nuestro orgullo, están en la quiebra. Las escuelas están en la inopia total. Los niños ni siquiera van a la escuela. Los maestros no tienen con qué comer. Bueno, eso tiene una raíz y hay un fondo que tenemos que ir, porque no es solamente de que tengan los recursos financieros para aumentarles el salario, sino qué es lo que pasa. ¿Por qué a un gobierno como el que tenemos en Venezuela no le importa la educación? Porque no es un tema vital para ellos. Porque no es preocupación para el gobierno que las universidades sigan desarrollándose, sino más bien trata de obstruirlas. Porque contraviene su plataforma de poder. O sea, yo tengo aquí a las Fuerzas Armadas y me estorban las universidades y me estorba la gente que sabe. Y eso es. Yo creo que tenemos que intentar con toda, digamos, con fuerza, sin miedo, ver la realidad tal cual como es. ¿Por qué están quebradas las universidades venezolanas? Porque al gobierno no le interesa que existan las universidades venezolanas. El gobierno que quiere que los muchachos jóvenes estén en chamba juvenil, limpiando las calles y que ellos les den salario para que se queden tranquilos, salgan los fines de semana, se emborrachen, se droguen, etc. Y no estudien, y no aprendan, y no se capaciten. Entonces, frente a eso es lo que estamos. Exijámosles a nuestros líderes que van a participar en las elecciones primarias asumir un estado de conciencia sobre el fondo de los problemas, que tengan medidas de corte inmediato para resolver problemas, para atender a las poblaciones en estado de alta vulnerabilidad, para atender esa explosión que hay de maternidad adolescente, de muchachitas que están teniendo niños sin tener ni educación ni capacidad económica para mantener esos hijos, simplemente porque les están dando un subsidio. Entonces, dirijámonos al liderazgo, hablemos con nuestros líderes, hagamos todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se trate de ver el fondo del problema y que ese fondo del problema esté engarzado, anudado con una serie de soluciones inmediatas. ¿Qué hacemos contra el hambre? O sea, ¿qué hacemos contra el hambre? Entonces, hay una situación terrible. En Venezuela, las vías de comunicación de los medios de producción de alimentos están destruidas. Las carreteras no sirven. El parque de maquinarias agrícolas está totalmente obsoleto y destruido. Los campesinos se están muriendo de hambre y se vienen para las zonas marginales de las ciudades. ¿Qué nos plantean los candidatos a las elecciones primarias en ese tema? Y ahí tenemos que tener respuestas inmediatas. ¿Qué hacemos? Yo estoy planteando por mi parte que nosotros nos aboquemos a buscar recursos internacionales, primero para reponer el parque de maquinarias agrícolas, que todo está destruido, canibalizado, para manejar las carreteras, para que los productores en el campo no se mueran de inopia, de hambre. O sea, ahí le estamos dando respuesta a un problema inmediato que tenemos que hacerlo. Tiene que dolernos la infancia desnutrida. ¿Cómo es posible que en Venezuela tengamos 30.000, 300.000 niños con estado de desnutrición grave?
un país que tuvo petróleo, que regaló, que toma eso y dame dos, no sé. O sea, que hicimos todo, fuimos irresponsables con muchas cosas. Y que tenemos un gobierno que nos está robando. Esos últimos hechos son asquerosos. Esos tipos que se robaron el dinero, no sé por qué forma, ni qué mecanismo utilizaron, pero se robaron 3.000 millones de dólares. Y tenemos niños muriéndose de hambre. Tenemos un hospital JM de Los Ríos sin recursos, donde los niños se mueren porque no se les puede hacer un trasplante. Bueno, entonces tenemos problemas inmediatos que darle respuesta y tenemos un problema de fondo sobre el cual tenemos que crear conciencia. Entonces yo lo que digo es que tenemos que movernos en los dos terrenos y que todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros en ambos terrenos, que lo hagamos. Los que están afuera y que hayan logrado integrarse, participar, que vean a su país con los ojos de aquel que fue, o sea, beneficiado por una sociedad que le permitió educarse en una universidad, graduarse, etcétera, y que le está permitiendo vivir mejor en un país desarrollado. Que no se olviden, que se devuelvan, que vean su país, se quieren quedar, bueno, si no quieren regresar, pero que sientan la conexión telúrica con su gente que está sufriendo en este momento. Entonces estamos en un momento muy difícil, muy complejo, pero yo sí creo que estamos frente a una gran oportunidad, que es ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ok, tenemos todavía tiempo para más preguntas. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere hacer acotaciones sobre las propuestas de Isabel? Creo que hay bastantes problemas interesantes aquí. Me parece que el de la educación es clave porque lo que está planteado es que las nuevas generaciones que están allá postradas o marginadas o en la chamba esa, Chamba juvenil. la chamba Chamba juvenil, juvenil. se concienticen. Eso es un robo, ¿oyeron? Ese- Chamba juvenil es un robo. Sí, Carlos Escobar está levantando la mano. Ajá. Carlos, adelante. Planteamiento y pregunta, Carlos. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, quería preguntar algo, estoy entrando ahorita y de verdad que en base al temario o lo que estaba descrito como tema, quería preguntar si verdaderamente de cara a las primarias las personas que están afuera van a poder ejercer su derecho al voto. Bueno, realmente yo no soy la persona para responder esa pregunta. Lo que aspiramos los venezolanos es que todos los venezolanos puedan participar. Y sí creo, yo confío en esa comisión que se ha creado de las primarias y sé que son gente decente, gente honrada y responsable, que ellos van a hacer todo lo posible porque eso se logre. Porque no podemos tener unas elecciones primarias donde el 20% de la población que está afuera no participa, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces vamos a luchar para que eso sea posible. Ahora, ¿cómo lograrlo? Ahí está el tema. O sea, que incluso creo que desde Benamérica están planteando algunos mecanismos para lograr la participación, para que sea posible la incorporación. Yo participé en la consulta popular y logramos nosotros que la gente votara en todos los países del mundo. Eso fue impresionante. Claro, fue un trabajo agotador todos los días hasta las 12 de la noche, hablando con la gente en los distintos países del mundo y diciéndole por qué era importante votar. Yo creo que eso hay que hacerlo ahora como lo hicimos en la consulta popular, donde yo junto con Horacio Medina hicimos un trabajo donde pudimos dialogar con todos los países del mundo donde hubiese venezolanos exilados, refugiados, diáspora, y hablar con ellos y pedirles que participaran y efectivamente participaron. Entonces yo creo que ahora tenemos que hacer eso y además exigir que del lado de los que están manejando las elecciones primarias se abran todas las posibilidades para que eso sea posible. Sí, pero es que había una situación planteada anteriormente que en ese momento prácticamente el empuje que tenía la oposición e inclusive los líderes de oposición, porque no, yo siempre separo lo que son los líderes a la oposición, es decir, la oposición, pueblo o ciudadanos en contra del régimen
líderes de oposición los que supuestamente representan a esa mayoría. En ese momento era válido, pero ahora que no tenemos prácticamente visibilidad en términos de asamblea, que no tenemos prácticamente presencia, en este caso que se está haciendo o que se eliminó lo que es el gobierno interino, y adicionalmente a esto de que prácticamente no somos primera noticia en estos momentos, inclusive en el hemisferio, porque no lo somos, habrá la posibilidad del apoyo internacional, más aún cuando las elecciones en países vecinos han sido ganadas por partidos o por presidentes que prácticamente apoyan a Maduro. Entonces, eso es algo que a mí verdaderamente me tiene preocupado para los efectos de lograr lo que debemos lograr y lo que queremos. Bueno, yo creo que lo que estás planteando son problemas que tenemos, que estamos manejando todas las personas que nos interesan que haya una participación masiva de la gente que está fuera en las elecciones primarias. Particularmente, yo haría todo lo posible o hago todo lo posible por estimular que esa participación, los problemas que impiden que se participe, que se resuelvan. Es posible que lo logremos. O sea, es posible que se haga un gran esfuerzo nacional para que eso sea posible. Eso es lo que tenemos nosotros que pedirle a la gente que está manejando. La gente que está manejando el comité de primaria, yo puedo dar fe que son gentes confiables, que no son tramposos, que no son gente que están ahí por ninguna mezquindad o egoísmo, sino que están haciendo un trabajo desde el fondo de su corazón y de su espíritu como venezolanos. Entonces, vamos a pedirles a ellos que luchen encarnizadamente para que las barreras caigan. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a pedirles que las barreras, si tú eres parte, Carlos Escobar, de algún tipo de movimiento, de organización, de grupo de gente en alguna parte del mundo, participa y dirígete a ellos y pídele encarecidamente que lo hagan, que luchen porque tenemos que manifestar no solamente que somos la mayoría, sino que tenemos la razón y que estamos luchando por cosas que son legítimas, que es la posibilidad de participar. No, yo lo hago y de verdad síguelo haciendo, lo que quiero es no, con toda honestidad, lo que no quiero, bueno, moriré siempre en el intento como venezolano que soy y como defensor de la democracia, pero lo que no quiero verdaderamente es que exista por enésima vez una desilusión más de todos los venezolanos que inclusive ya están afuera y están tratando de hacer una vida afuera, pero quieren que el país cambie y no se le dé esa oportunidad porque sencillamente no se recordó o no se trabajó en función a ellos para que participaran en las elecciones primarias y por ende en las que van a ser las elecciones para elegir el presidente en 2024. Bueno, te repito, yo creo que el trabajo nuestro es exigir que eso realmente que realmente el esfuerzo de este comité, que te repito, son gentes decentes, podemos confiar en ellos, o sea, que hagan el esfuerzo máximo para que la participación de todos, y yo creo que debemos dejar de hablar de que estamos desilusionados, que estamos en un momento dificilísimo. Cuando uno estudia las historias de lo que ha pasado en los países del mundo, uno se da cuenta que en los países del mundo pasan cosas terribles como lo que nos está pasando a nosotros, y que la gente sale si tiene valor, si tiene fe y si lucha, y no se sienta a declararse, yo estoy deprimido, yo he perdido las esperanzas. Las esperanzas eres tú por dentro con tu fuerza como individuo responsable de lo que tienes, responsable de todo. O sea, aquí no hay que arroparse con nada ni con nadie. Cada uno de nosotros es responsable. Esa es la verdad. Entonces, declaraciones de desconfianza o de depresión, la gente que está en ese comité está trabajando duro. Vamos a apoyarlos. Vamos a exigirles que hagan de una lucha frontal por eso. No, pero es que el problema está en que no podemos prácticamente interrelacionar los dos verbos. O lo apoyamos o le exigimos, porque exigirles prácticamente... No, sí los apoyamos y le exigimos. O sea, eso no es verdad. Nosotros tenemos que apoyarlos, o sea, darle fuerza, que ellos tengan fuerza,
porque en la medida que ellos tengan fuerza, ellos van a lograr eso que tú quieres, porque eso es lo que quiere todo el mundo. Precisamente, entonces sería apoyarle, porque exigirles es prácticamente sentarse en la tribuna a exigirle, como mucha gente quiere que le cambien el país sin hacer nada. Y ese no es el Bueno, objetivo. es que no se Ese trata no de es el objetivo. exigir, es una exigencia responsable, lo que yo te diría. O sea, yo no Correcto. me pongo a pedir una cosa si yo no me comprometo en la lucha por eso. Entonces, la gente en los países, cuando nosotros trabajamos en la consulta popular, la gente se organizó en cada uno de los países y cuando llamábamos a cualquier país en la noche, que generalmente eran conversaciones nocturnas, y uno veía que ahí habían reunido 40, 50 venezolanos sentados en una casa, todos planteando los problemas. ¿Por qué? Porque ellos se sentían tocados por la posibilidad de participar en alguna forma en dar a conocer su opinión, aunque eso no sea la varita mágica para cambiar la realidad, pero ellos tenían que probar que ellos estaban ahí, que eran responsables y que seguían ligados a los problemas del país. Entonces, sí es exigencia, pero a la vez es respeto y confianza en ellos. O sea, porque eso les va a dar fuerza a ellos para que puedan exigir más. Estamos frente a un régimen irresponsable, o sea, con un nivel de conciencia muy bajo, que no respeta los derechos humanos. Frente a eso estamos combatiendo. Entonces nosotros tenemos que asumir todo lo contrario. Nuestras potencialidades humanas, nuestra condición ética y moral. O sea, el hecho de que somos padres y queremos que nuestros hijos, o sea, a mí me preocupa muchísimo los venezolanos que se han ido y que los hijos se han educado en otros países y que se han desvinculado del país. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos sientan que ellos siguen teniendo unos nexos, unas vinculaciones, unos lazos que no son solamente sanguíneos, sino culturales y éticos con el país? Yo creo que estamos frente a eso. O sea, es una lucha muy dura, muy difícil. Pero si nos reunimos, si somos responsables, si insistimos, mira, yo escribo al menos 5 artículos por los medios de comunicación. A mí no me pagan por ninguno de ellos. Y yo dedico el 80% de mi tiempo a hacer eso, aunque yo no tenga recursos económicos para decir, bueno, yo lo hago porque yo no tengo problemas. No. Yo lo hago porque es mi deber y mi responsabilidad. Así es para cada uno de nosotros. Mira, yo escribo en Nacional, en Noticiero Digital, en Las Ideas de Babel, en La Gran Aldea. O sea, y en todos los que me llamen, yo participo con mis ideas, con las ideas que tú tienes, con las ideas que yo tengo. Porque yo sí quiero el cambio. Yo aspiro que Venezuela pueda encontrar al fin en su historia y por primera vez un camino donde el individuo responsable sea el corazón de la sociedad y no un Estado opresor y totalitario. Bueno, eso es lo que tendría que decir. Bueno, creo que llegamos al final de la reunión. Hay un señor ¿Alguien quiere preguntar? Jorge Baral Torrijos que no nos ha dicho nada. Me gustaría que pregunte. Jorge. No tiene el micrófono prendido. Ok. No, sí quiero Ahora decir sí. algo. Ahora sí. Ahora sí me oyen. Sí, sí. No, felicito a Isabel. Es la segunda vez que la oigo y lo que me encanta es el entusiasmo y la pasión que le pone a sus ideas. Y eso realmente, eso es algo, un aporte sumamente importante. El problema de Venezuela es sumamente complejo y multidimensional. Claro, este es un foro de economía y en el foro de economía se destacan los aspectos económicos. Mi posición siempre ha sido, y yo trabajo en esto desde hace muchos años, yo estuve en el programa de gobierno de Osvaldo Álvarez Paz y antes de eso ya estaba interesado en analizar la problemática del país y buscar soluciones a la problemática del país. Porque el país, los problemas que tiene no son de ahorita. Ya en el 80 y pico ya habían problemas y desde entonces fue que empecé a preocuparme por el futuro del país. O sea que tengo ya como 50 años trabajando en eso. Pero no soy político. Es decir, no me has visto en ninguna público. Realmente no me gusta manejar las cosas públicamente porque me centro es en el cómo. Mi área es computación, mi área es tecnología de información y la tecnología de información juega un rol central dentro de este tipo. Además de eso, yo fui profesor de la Simón Bolívar estoy dando clases en la Simón Bolívar y durante 50 años
estuve vinculado, comisionado por la universidad, de representarlo en los procesos electorales. Me conozco los procesos electorales desde don Carlos Andrés Pérez I. De ahí para acá he estado asistiendo a las auditorías que se hacen, y lo que era común y lo que era constante en mi informe es que no eran confiables porque estaban llenas de trampas. O sea que realmente eso no es nuevo. Realmente se hacían trampas con las máquinas, se hacían dinero vendiendo máquinas que ya se vendían, había corrupción, había todo eso, y eso está escrito en los informes que yo presenté durante los años que estuve en eso. Bueno, ahora veo las cosas en retrospectiva y, por ejemplo, hablando de si es posible el cambio. Yo estoy en Venezuela, vivo en Latillo, y en 2 ocasiones fui presidente de mesa electoral, y en 2 ocasiones tuve que hacer la auditoría. Y realmente el problema era que cuando digo en Latillo es porque aquí gana la derecha, pero facilito, ¿ok? Pero habían representantes del otro lado, ¿cómo es que se llama? Del PSV. Yo recuerdo que cuando llegaban la auditoría, todo el mundo se iba a celebrar porque habían ganado, y solamente se quedaban los del PSV. Entonces, ahí viene un punto importante, es la falta de conciencia. No tenemos conciencia electoral. Realmente no pensamos que sea importante quedarse hasta el final y realmente verificar que los resultados. Por eso lo que dice el almirante Comicio es verdad. Es decir, no es cuestión de estar apoyando, es cuestión de estar hasta el último momento peleando cada voto. Y eso lo hacía el PSV en Latillo. Por supuesto, eran tantísimos los votos que sacaban que no tenían posibilidades de hacer nada, ¿verdad? Pero si eso ocurría aquí, me imagino yo que en otros montones de sitios, realmente se quedaban, y los representantes, o porque no había representantes, o porque los representantes eran puestos por el mismo gobierno, los de la oposición eran puestos por el mismo gobierno. Entonces, claro, por eso se votaba. Entonces, no necesariamente la trampa se hace en que cambian los votos en las máquinas, no. De eso me consta y de eso me he peleado yo con todos mis amigos, porque esas máquinas calculaban bien sus cosas. El problema grave que se hizo, y aquí entra en una cosa que yo realmente siempre critiqué a María Corina. Yo conocí a María Corina porque soy muy amigo de Corina Machado, Corina Parisca de Machado, la mamá de María Corina, y conocí a María Corina cuando era una chamita de 16 años, en un evento de una celebración de un programa Eureka, que era el que tenía Corina, y de promoción de la participación de la universidad en la industria. Ese era el punto. Bueno, el punto es que ella hizo una guerra contra los sistemas automatizados, hasta tal punto que la gente piensa que las trampas se hacen en el sistema automatizado. Ahora posiblemente las hacen, pero en aquella época no, las hacían fuera del sistema, porque un sistema electoral consiste de una parte automatizada y una parte manual. Entonces, el gobierno era el primero que impulsaba el hecho de que realmente las trampas se hacían en las máquinas, para que investigaran las máquinas. Y cuando vino Carter, con quien yo trabajé con Carter, cuando vino, realmente vio que las máquinas no tenían nada malo. La reacción de Venezuela es que Carter le pagaba un no sé cuánto para que hiciera el informe. No, el problema no era con las máquinas, el problema era fuera de las máquinas. Y si la gente no sabía dónde estaba el problema, nunca lo iban a conseguir. Entonces, realmente creo que hicieron un gran esfuerzo y metieron una cantidad de cosas para atacar un problema que no era problema, porque los problemas no eran la máquina, sino en los procesos alrededor de la máquina, en el patrón electoral, en todos los procesos de asignación. Había una cantidad de procesos que no eran automatizados, y en esos procesos es donde se hacían las trampas facilito. Y ellos estaban felices porque nadie se metía con eso. Eso era como que en las máquinas electorales era ¿cómo es? El capote para que miraran para allá y le echaran la culpa de eso,
donde realmente no haya problema. Claro, ya después, al final, ya hasta eso, ya hoy en día ya no existen los mecanismos, y ahorita no se puede ni confiar en eso. Bueno, por eso era que no quería hablar, porque realmente tengo mucho que decir. Y No, pero es realmente que a eso Manuela no le debería gusta que usted yo hable. comunicarse con la gente que está en el comité. y ya Bueno, saber miren, qué- creo que terminamos el periodo planeado, ¿no? Y yo tengo problemas de agenda y no sé si algún otro lo tiene. A, a mí me parece que hemos disfrutado muchísimo en el sentido más profundo del término, porque nos hemos concentrado durante más de hora y media en una conversación muy profunda donde hemos observado a una persona que tiene como gran mérito no perder nunca la fe. Podríamos entrar en considerar cómo ha sido Isabel Pereira a lo largo de su vida, una persona pero con un compromiso tremendo con el país y con una, digamos, con una fe a prueba, esa fe que llamaban de los famosos buscadores de carbón, ¿no? La fe de carbonario, una fe inquebrantable. Y esa fe es la que produce lo que es realmente básico en la política, que es la esperanza. Entonces yo les propongo, hoy mis esperanzas han mejorado un poquito, se irrigaron con toda esta discusión. Yo imagino que para usted ha sido también bastante interesante todo lo que hemos hablado. Yo les propongo que sigamos aquí, de aquí hasta las primarias, buscando siempre, no tenemos por qué obviar el problema económico, que es muy importante, y también los problemas sociales y de pobreza, que también son importantes, los problemas técnicos, que muy bien lo ha planteado Jorge Baral, que es una persona también con un sentido patriótico de su vida, de su trabajo, admirable. Y todos ustedes, aquí no estamos reunidos para repartirnos una comisión ni un negocio. Aquí estamos reunidos porque todos somos víctimas del mismo problema, de ese otro lado del país que nos ha echado esta broma encima. Algunos estamos en la diáspora y me gustó mucho lo que dijo Isabel y lo que dijo al final también Jorge. Yo creo que debemos luchar porque la diáspora participe y lo más importante, que es lo que dijo Isabel, es que hay que cambiar el país, hay que cambiarlo desde la mente. Bueno, le damos la palabra a Comiso y para cerrar, para cerrar Isabel, para cerrar Isabel. Al capitán Carrero que quiere hacer una pregunta, por favor. Ok, adelante, capitán. Rapidito, buenas noches. Buenas noches. Disculpen la llegada tarde. Quiero identificarme como esa clase media, la generación que sigue a la de ustedes, por las edades que veo. Yo tengo 53 años. Mi almirante sabe perfectamente, me conoce, soy uno de los oficiales de Altamira y no he dejado de luchar ni un solo día, ni cuando estuve hasta el 2005 en Venezuela, ni desde que me fui el 20 de febrero de 2005, por poder regresar, por poder llevar a mis hijos. Cada iniciativa, por lo menos de mi parte, y sé de las organizaciones a las que pertenezco, que en este momento es Caribe, que somos un grupo de militares que estamos reunidos en 18 países, estamos apoyando cualquier iniciativa que con seriedad tienda a recuperar la democracia en Venezuela y a generar ese cambio. Simplemente era decirle a la señora Isabel que existimos personas que estamos en ello. Ok, muy bueno, excelente noticia. Probablemente hay muchos grupos así y probablemente lo que nos hace falta es el cemento ese de la esperanza que tiene que construirse sobre la base de la transparencia, sobre la base de los compromisos y de la lucha en la que ustedes ya tienen tiempo como tenemos nosotros también, todos los que estamos aquí. De alguna manera todos hemos luchado por la democracia y seguimos luchando por rescatarla. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. La semana que viene vamos a tener un tema bien interesante que quizás es polémico para todos y vamos a tener un gran expositor que es el profesor Antonio Paiva Reynoso. Antonio Paiva Reynoso. Sí, señor. Él va a venir a hablarnos de si se sembró o no se sembró el petróleo. Oye, es interesante. Entonces, y si la palabra,
¿Y si la palabra la dijo Arturo o la dijo? Bueno, no, esa parte es menos importante. Creo que a él no le preocupa mucho eso. Espero No, que a él no le nos- preocupa eso. Espero que no nos preocupemos mucho por eso. Pero Así es. va a estar bien interesante y en las próximas reuniones vamos a estar trabajando también con todos los temas que tienen que ver con nuestro problema, nuestro país, nuestra economía, nuestra sociedad. Muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene. Cuídense mucho. Ok. El capitán Carrero, por favor, no sé quién le dio el correo, pero háganos llegar a través, a usted y el A través de mi contraalmirante. almirante Comiso. Ok. Yo se lo di. Por favor, entréguenos a todas las personas que ustedes quieren que convoquemos, porque sabemos que esto uno convoca 100 y vienen 20, pero no importa. Hay que seguir convocando gente y hay que seguir luchando por esto. Los esperamos y contamos con su apoyo. Suerte Hasta y luego. Gaceta Hípica. Ok. Hasta luego, Hasta Isabel. luego. Que esté muy bien. Cuídense todos. Gracias por todo. Muchísimas Igualmente. gracias. Saludos a Gracias, todos. Isabel. Isabel, por Gracias a favor, ustedes. cierra, Isabel, por favor, que eres la expositora. la Bueno, conferencia. bienvenido. Me gustaron las palabras de Leonardo Carrero Araujo, porque siento que entonces que esos son los venezolanos jóvenes, militares, civiles que están luchando por el país y que sí vamos a resolver los problemas y vamos a rescatar el país, sino actuamos con la responsabilidad que nos corresponde. Muy Entonces, bien. por una Venezuela de ciudadanos responsables, ese es el futuro. Así es, Hasta Haití. luego y gracias. Hasta José luego. Manuel. Muchísimas gracias por Gracias. esa consigna. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. don Bye. Berna, eso de Gaceta, suerte y Gaceta Hípica, eso es Plácido, ¿cómo es? El Plácido Figarello. Pero y lo el- que pasa es que, Mr. Chip. a nosotros nos unió más la carrera de caballo que la política. Pero eso de Mr. Chip, Convocaba una reunión de un candidato político y venían 4, pero tú decías que tenía unos datos de caballo y se llenaba el sitio. Así es, pensé que así ese es. era de Mr. Chip y Plácido Figarello. Sí. Antes de ahí, En Pero pocas palabras, es que además la esperanza también está en eso. La vida es una apuesta en cierta forma. Así es. Y si lo sabremos todos nosotros, que de alguna manera seguimos apostando por Venezuela. mira, Manolo Así que- y todos los presentes que están hablando de caballo, en pocas palabras, fueron dupleteros. Claro, esto es casi una Sí. dupleta, mira, esto es casi una dupleta. Bueno, cuídense mucho todos y muchas gracias. Gracias. Chévere. tarde. Chao, Son pues. bienvenidos Saludos. siempre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. encantado, doctora. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. otro luego. almirante. Hasta luego. Mr. Chip. Hasta luego.